Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, hoy sábado nos vamos a transportar al otro lado del mundo y nos vamos para Hong Kong. ¿Y quiénes somos? Ah, bueno, mi nombre es Manuela Rubio. Paola Betancourt, creadora de Maqueno, un espacio alrededor del diseño. Vamos a ver si por acá tenemos, ya Ya, tenemos Pau, por por acá acá. nuestra invitada. Está muy Entonces, cumplida, o sea, mírame la conexión, eso fue paquete. Pau, 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 me la pusiste muy Buenas dura. noches. ¿Cómo estás? pues aquí en mi casa Mírame. me abrieron los ojos, Y impresionante. mi esposa dice que ya vas a empezar. No, muy bien. Pero ustedes sí están muy temprano para estar en eso. Espérense, yo me dejé mi Pero Pero banda. es que Ya, nos ya vamos para vengo, Hong ya es Kong. que como estamos en Hong vengo. Kong, ¿y qué horas son allá? Ay, ay, ustedes están como mi abuela. ¿Qué horas son allá, mija? Aquí son las 11 de la noche. Son Por 13 eso. horas más Ay, adelante. salud. Salud. Sábado 11 de la noche tenemos que estar en Ay, actitud. juepucha, espérate. Exacto. Actitud. Ron, Muy ¿tú bien. qué estás Salud. tomando? Estoy tomando no, me estoy tomando un Basil Hayden's que ya se me acabó la peste, pero ahora vamos a seguir pero porque me quedaba solo un cunchito, ¿eh? No, vamos a seguir con que este es un bourbon whisky que compré en el aeropuerto de Houston la última vez que fui a Colombia porque me dejaron tirada ya una noche. Entonces me gasté Ah, no, con me- razón te la tomaste casi toda esa noche, ese guayabo en el viaje. horrible, después de ese viaje como de 16, no, más, porque esa vez iba a Hong Kong, Tokio, Houston. Ya llevaba como 20 y pico de horas y llegamos a Houston y atrasaron el vuelo, a las 9 de la noche nos montaron en el avión y como, bueno, listo, no, ya nos vamos. Y luego ya estamos montados en el avión y es que no, el avión ya no puede salir, se tiene que bajar y quedarse a dormir. Es como Ay, no. horror. Te Entonces, tocó aquí, beber. salud, Salud, salud. Pau. Me da Bueno, mucha pena pues Pau, que estén bebiendo tan no, temprano. eso es Que culpa no suya. me, Nosotros estamos en no Hong me Kong. echen la culpa a mí, no me Ay, echen la qué culpa a dicha mí. Hong Kong. Bueno, Delicioso, Pau, sí. te damos una bienvenida a este espacio. Eh, Gracias. Nunca he ido a esos lados del mundo, me gustaría muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, Hola, empiézanos a Chelis. contar quién eres tú. ¿Por dónde empezamos? Por Empecemos, no- que sos, mira, ve, de dónde sos, ve. Yo soy caleña, crecí en Cali, mi familia es toda de Cali. Bueno, no, la familia de mi mamá es de Cali, pero la familia de mi papá es del Quindío, que es donde como, digamos, la otra esquina del mundo, que es así como casa. Estudié en Cali, cuando me gradué del colegio me fui un año a vivir en Francia, en París, luego volví, viví en Bogotá un par de años, estudié en Bogotá, empecé a estudiar en Bogotá y luego me fui a Barcelona como en el año 2000, sí, en el año 2000, y estuve en España casi, sí, 8 años, hasta el 2006 en Barcelona, hasta el 2008 en La Coruña. Por ahí veo que está mi amiga Celia, que es una de mis compañeras que conocí cuando trabajaba en La Coruña. Hola, Chelis. Hace 12 años me vine a vivir a Hong Kong. Y aquí estoy, aquí sigo. Pau, pero cuéntanos un poquito qué estudiaste, cómo fue esa preparación tuya. Yo empecé en los Andes a estudiar diseño industrial cuando apenas estaba empezando y hice creo como 2 semestres y me pareció, lo odié, me gustaba vivir en Bogotá. Y fui a visitar Barcelona y me encontré una escuela ya porque me recibía parte de lo que ya había hecho en Bogotá, entonces me fui a estudiar allá diseño interiores. Mientras estaba estudiando interiores empecé a hacer diseño textil en otra escuela, o sea, en dos escuelas diferentes. Y cuando me gradué en el 2006, pues era un momento como estudié textil, como que fue un momento que cuando me gradué no había cómo trabajar en textil, o sea, y lo más obvio era trabajar pues en moda y en ese momento obviamente pues era como la gran explosión de Inditex, de Zara, de Massimo Dutti, de todo eso. Entonces empecé a trabajar a Zara, que es en La Coruña, que es en el noreste de España, arribita al noroeste, perdón, de España, arribita de Portugal. Es un lugar precioso, y aprendí muchísimo, fue súper chévere,
pero me tocó venir a Shanghai por trabajo y como que me pareció que era súper interesante y con mi marido, mi marido es colombiano, pero pues vivíamos, o sea, estamos juntos desde que estábamos en Barcelona y teníamos ganas como de hacer algo que en ese momento era como que a nadie se le ocurría que podía estar, pues que fuera una buena idea, es como, pero ¿cómo te vas a ir a China? ¿Estás loca? Porque esto era en el 2000, sí, nosotros llegamos en el 2008 y... y ya conseguí un trabajo con una empresa alemana que no era, el trabajo no era muy interesante, pero como que pagaban todo, nos traían tal y nada, así como un poco cogimos maletas casi sin conocer y aquí aterrizamos en el 2008. Y desde allá hasta ahora, pues ya ha sido 12 años que hemos hecho un poco de todo, o sea, desde trabajar en moda, en producción, luego más como en dirección creativa, luego más como meterse como por el mundo de la cultura, trabajar haciendo eventos para espacios de arte. Y como le contaba a Pau, también en Hong Kong en ese momento cuando empezamos, pues cuando empezamos a hacer cosas independientes, tuvimos una marca de moda que se llamaba Tangram, eh, um, y era un momento como un momento como de creatividad súper interesante en Hong Kong, porque había mucha gente empezando a hacer cosas y aparte era muy creativo en el sentido de que era muy colaborativo, era una comunidad de creativos muy pequeña, pero entonces era como súper todo el mundo te ayudaba, o sea, hacíamos cosas juntos, y era como muy diferente digamos, a experiencias que había tenido en Europa o incluso experiencias de muchas de la gente que conozco que trabaja en Colombia en moda o en otras partes donde todo el mundo es como muy secretivo y como muy... aquí digamos que el enfoque era totalmente diferente, era más como para divertirnos y compartir ideas y más o menos como tratar de crear sí, como un grupo de gente haciendo cosas divertidas y como creando algo que no existía en ese momento, digamos. Y así fue pasando el tiempo, la marca de moda después de un par de años como que fue una experiencia súper chévere, pero o sea, yo en realidad no estudio de moda y me encanta la moda, me encanta estar en una fábrica, me encantan las telas, me encanta hacer cosas y tal, pero esto de tener que hacer colecciones cada 6 meses me parecía horripilante, o sea, de hecho, pues obviamente también con toda la experiencia de haber trabajado en Zara, como de la moda, el fast fashion y todo eso, como ya no quería seguir haciendo eso. Y poco a poco empezamos con mi marido a trabajar en proyectos más creativos. Entonces hicimos un restaurante y hacíamos fiestas súper divertidas donde hacíamos como la parte de música y la decoración y el vestuario y, um, y poco a poco nos fuimos metiendo así como en ese mundo así como más digamos, entre la parte de dirección creativa, pero también con un componente muy realista, muy como, o sea, usted es capaz de hacer la producción de esto y hacer que, bueno, vamos a diseñar una colección así, la va a producir aquí, 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 vamos a trabajar con este artesano, pero también con una fábrica en China, y, y a partir de eso, hace como 4 años empecé a trabajar en un proyecto que se llama Tycoon, que era la antigua cárcel, estación de policía y juzgados de la época colonial en Colombia, en Hong Kong. Se me mezclan todos Montón, los de... todo. Y es que son unos edificios coloniales increíbles que por milagro de la vida no los tumbaron, porque en Hong Kong todo lo tumbaron, toda la arquitectura, digamos, de la época colonial la tumbaron para construir. Es una ciudad que no para nunca, entonces como no hay espacio para que queden cosas viejas, es como hay que tumbarlo todo, que construir nuevo, o sea, es como como una cosa un poco sin parar. Y entonces me fui a trabajar en Taikun a hacer la tienda del museo y fue una experiencia súper interesante porque fue como ver cómo empieza un proyecto, es un proyecto enorme que lo manejaban desde el Jockey Club, que es una empresa muy grande, que son los de las apuestas en Hong Kong, con el gobierno, y era un equipo grandísimo y todo era o sea, era un proyecto muy, muy, muy complicado, además, porque además tenía un montón de componentes políticos y pues digamos, de la memoria colonial de Hong Kong, de la cultura local versus entonces tenía como un montón digamos, de capas interesantes y fue un proyecto súper chévere y estuve allí un par de años
Y a todas estas, porque en este momento Hong Kong es, bueno, en este momento no, en los últimos 10 15 años en Hong Kong ha habido como un boom pues, del mundo de la cultura, el mundo del arte. No sé si saben que hace ya por ahí, eso es cuánto, por ahí unos 6 años, Art Basel hace una edición en Hong Kong que es enorme. Obviamente con todo lo del virus ahora pues la acaban, no, la cancelaron, era a mediados de abril. Eh, um, pero pues digamos que la ciudad empezó en una evolución muy rápida de espacios culturales, de museos. O sea, en este momento se está construyendo un museo que se llama M+, que es el Museo de Artes Visuales más grande pues una vez que lo abran será uno de los museos más grandes de artes visuales de Asia. Y es un equipo que ya está trabajando hace mucho tiempo. Entonces hay muchas otras cosas que han abierto. Entonces está Tycoon, y luego había otro proyecto al que yo siempre le he tenido como muchas ganas, porque tiene mucho que ver con lo que a mí me interesa, que se llama, el proyecto entero se llama The Mills, y es un proyecto que era una antigua fábrica de hilatura de algodón, que fue creada por un señor que vino de Shanghai en los años 50, y más o menos pues así, a mí me recuerda mucho como la industria, digamos, del textil en Medellín, que es esta gente como súper trabajadora que empezó así con nada, y como que fueron haciendo, y básicamente Hong Kong, digamos, el milagro de Hong Kong empieza eh, a- con la empresa, las hilaturas de algodón, y luego la manufactura textil, y luego la moda, y luego, y hasta que llegamos al momento en el que obviamente en los 80 ya se dejó de producir nada aquí, todo se movió para el sur de China. Y muchas de estas fábricas antiguas se quedaron abandonadas un montón de tiempo. Y entonces la nieta del señor que fundó esta empresa, que ya después la familia ahora son unos constructores que hacen millones de cosas en Hong Kong, y ya no hacen nada de textil, pero tenían esta fábrica. Entonces la remodelaron para crear un espacio, como un espacio mixto. Entonces hay una galería de arte, bueno, en realidad no es una galería de arte, llamamos un centro de arte dedicado al tema del textil, pero no es ni un museo textil, ni es Fiber Arts. Es más como artistas contemporáneos trabajando de alguna manera con la idea del textil, o con la materialidad del textil. Pero también hay todo un proyecto toda una parte de trabajo con la comunidad, de workshops, tenemos un taller de costura donde hacemos cosas con artistas traídas de los cabellos. Entonces vienen los artistas y nos dicen, quiero hacer un vestuario para tal cosa, o quiero hacer a cubrir toda una sala entera, un espacio de la galería, todo de telas de todos los colores estampados, ¿no? Listo, háganlo. Y pues eso es lo que estoy haciendo ahora. Básicamente esa es como la historia del principio hasta ahora. Bueno, Pau, pero entonces vámonos un poco más atrás, que sabemos que Mm, trae mucha historia y pasión en tu vida. Cuéntanos mm, de dónde viene esa sensibilidad al arte, al diseño, a la creatividad, a la moda, todo esto que mm, nos cuenta, porque mm. has tenido más puestos Que un bus. que un bus, como decimos acá. Además he cambiado como que, pero en realidad todo es como una evolución como muy clara. Y lo más Total, eso gracioso es fue que, Pero nos hermoso. encanta oír esas Sos una evoluciones. mujer mm, nómada, pues medio mm, Y nómada. camelladora, como dice Rafa. totalmente. Eh, um, no, pues justamente cuando Pau me escribió como, bueno, ¿de qué hablamos? Y yo, no, pues hablemos de creatividad, o hablemos de cómo es estar lejos, o hablemos de cómo es del nómada, de ser como nómada, de no parar, eh, um, y luego se me ocurrió como al otro, o sea, pensando y pensando, o sea, en realidad todo lo que yo estoy haciendo, todo lo que hago ahora, y todo lo que he hecho, digamos, como todas las cosas que me gustan, todas las cosas que me apasionan, todo eso son cosas que aprendí desde pequeñita con mis abuelas, pues con mi mamá, con mis tías, o sea, con mi papá, o sea, como con toda la familia digamos que yo tengo dos familias muy diferentes. Las dos son enormes. Una es lo que les decía, una es como parte del Quindío, parte de Cali, la otra es más de Cali. Pero mis dos abuelas siempre fueron como unas presencias súper importantes en mi vida. Mi abuela por el lado de mi papá es la que es del Quindío. Ella es a los 16 años, sus padres murieron, y ella quedó a cargo de una finca de café. No es una finca enorme, pero desde que era súper joven pues le tocó ser así súper tesa, y mandar desde en una época donde, imagínense, por allá en los años, los años 30, ¿no? Por allá, Sí. metido en Montenegro, en la mitad de la nada. Eh,
y pues ella a punto a punta de trabajar estar ahí pues llamando esa tierra pues y la casa antigua de los abuelos, y entonces, o sea, y trabajar con sus hermanas y con sus, porque además eran también todas mujeres, y pues la finca todavía está allí, es pues como un lugar que yo sueño, o sea, yo lo único que quiero llegar cuando llego a Colombia es irme para el Quindío directamente, o sea, no quiero ni nada más, o sea, ir a Cali a bailar un fin de semana y luego irme a la zona cafetera. Y por el otro lado está la mamá de mi mamá, que era totalmente diferente, ya pues, así como súper caleña, así muy tierna, una cocinera increíble, pues la más costurera, tejer, bordar, ta, 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 ta. Entonces esa foto que les mandé, que fue la que pusimos en el, en el de Maqueno, fue la última, es cuando estuve en Colombia ahora en enero, pasé una tarde entera con ella, ya pues ya no está también de la cabeza, ya casi ni me reconoce ni nada, pero es impresionante sentarse con ella, y porque yo siempre trato de sentarme con ella, que me enseña a tejer, pues como porque ella dice, usted es la única que teje de toda la familia, tienen que aprenderse todos estos, entonces siempre que voy me paso así como varias tardes con ella, y es impresionante, impresionar ver cómo ya la memoria, digamos, no le funciona, ya no se acuerda de nosotros, pero se sienta con un par de agujas a tejer, y o sea, no se equivoca ni una vez, te explica perfecto. Y entonces esa foto justamente la tomé después de estar con ella como 2 horas aprendiendo a hacer unos zapatitos, que me dice, pero ¿y por qué nunca te había enseñado esto? Estos son facilísimos. Entonces digamos que esas dos abuelas siempre han marcado como sí, como una cosa así como muy clara, y luego muy graciosamente con mi marido también, su abuela materna, que es de Pereira, nunca la conocí porque ya había muerto cuando nos conocimos, pero su abuelo fue como una presencia súper, súper importante, incluso cuando ya vivíamos en Hong Kong hablábamos con él, o sea, fue de las primeras personas con las que hablamos por Skype cuando era el principio de Skype, o sea, solo nos conectábamos para vernos con él, era como también una persona súper importante. Igual su abuela materna, paterna, que vive en España también, cuando éramos apenas novios, íbamos a visitarlo. Entonces siempre como que en nuestra familia esos abuelos siempre han sido como muy importantes, toda esa presencia como de estas como cabezas de familia, pero que además también tienen como una cosa como muy como de creatividad, pero también de ser unos aventureros, o sea, pues yo veo a mi abuela, la del Quindío, que era, pues, o sea, una de esa edad, llevar una finca, y hasta el día pues que ya no pudo más caminar, ella era la que iba a ir a dar toda la vuelta a la finca y que mandaba, además era bravísima, pues, Pues bravísima, bravísima. le tocaba. Le tocaba, exactamente, le tocaba. Pero pues sí, sí, como todas esas herencias de creatividad y de ver como todas esas cosas que aprendí como muy pequeña, después como que han vuelto, pues no han vuelto, o sea, nunca se fueron, siempre entonces cocinamos mucho, también, o sea, ahora estoy, por ejemplo, obsesionada bordando, todo el tiempo la carne con el sino bordar y cocinar, entonces, sí, eso siempre me parece muy chévere, y sobre todo cuando uno vive fuera de donde creció. Esa historia de que si, de nómada pues es muy real, pero además también tiene un lado de que uno a veces tampoco tiene raíces. O sea, obviamente yo voy a Colombia y pues obviamente tengo allá mi familia y tal, pero yo ya llevo tantos años fuera que es casi que me siento más extraña ya de lo que me siento aquí. Dicen, Y, dicen mucho las personas que han entonces, tenido esa experiencia, es que no soy de aquí ni soy de allá. de ningún, exacto, porque además uno una vez empieza a mover, entonces ya le hace falta como el este de Barcelona, el este de Cali, el no sé qué de Bogotá, el tiene uno como una lista y pues obviamente en cada uno de esos lugares va dejando un montón de amigos y casi como unas familias, pero es súper chévere. Los que, incluso amigos que hemos tenido aquí en Hong Kong también es una ciudad muy de paso, porque es un puerto, entonces, pues, y es una ciudad que la gente normalmente viene 2 años, va, que de hecho pues nos quedábamos 2 años y nos íbamos después, o nos devolvíamos ya a Colombia, entonces un montón de grupos de amigos hicimos aquí, que se han ido, han vuelto, otros que están en otros países. Por ejemplo, tenemos unos súper, súper amigos en Japón con los que estamos trabajando mucho en un proyecto súper chévere allá creativo también.
que es un proyecto como con Índigo y con unas casas y trabajar con artesanos allí y aquí también. Y pues obviamente incluso a veces pensando hacer cosas en Colombia también, pues, o sea, siempre está esa, o sea, siempre tratamos de quedarnos por lo menos 3 semanas, pero entre que tenemos familias como en 3 ciudades diferentes, como que nunca logramos pasar suficiente tiempo allá. A ver si en los años que vienen logramos hacer más cositas, ir a visitar Medellín. Yo hace años que no voy a Medellín y Medellín es me hermoso, encanta. Y está muy muy bonito, lindo. sí. Pao, me llama mucho la Es muy atención. ¿Tú bonito, cuántos sí. años tienes? Tú debes ser un poco menor que yo. 41, yo soy del 78, ¿A 41, poco? 42, Yo, ay, ya ni me acuerdo, 41, yo del ¿cierto? 77, Algo sí, o sea, así. como que te oía la Ok, sí. historia y somos de Mm, una generación muy parecida, Contemporáneo. sí, la misma mm, generación. Y me llama la atención algo, a ver, yo también crecí en el mundo de los textiles, mi papá toda la vida mm. trabajó en la industria y me Ay, se me fascina. acuerdo. Y me llama mucho la atención Se- encontrar personas de mi mm, edad que hayan estudiado diseño textil, mm, porque en ese momento, o sea, ¿cómo tomas esa decisión? Hablaste de la industria antioqueña, bueno, colombiana en términos de mm, textileras, en Medellín dos muy fuertes, mm, Coltejer y Fabricato, mm, y no habían mm. diseñadores textiles, o sea, no estaba la profesión en Incluso Colombia, ahora, es que entonces ahora ni siquiera, no, sí. o sea, Mm, rarísimo. Conozco 3 personas que han estudiado diseño textil y les hago así, pues. Sí, porque o es ser muy visionario, sí, es ser muy mm, visionario a la transformación de lo que serían los textiles, lo que son hoy, la importancia que tiene el mm, textil desde el mm, diseño de la mm, creación de la tela, no con la estampación, sino con todos sus procesos para diseñarlo, pues no mm, solo con la mm, mm, estampación, mm, sino con los procesos, o es mm, uno muy visionario o está muy mm. arraigado al mundo textil y quiere darle un Algún impulso. textil, Entonces, sí. ¿cómo, cuál fue tu Mm, impulso para diseñar, para estudiar diseño mm, textil puntualmente? Una oportunidad que se te da, ya sabemos la creatividad, mm, pues, toda la sensibilidad mm, alrededor de tu mm, abuela, mm, todo, pero diseño textil. mm. Yo creo que tenía que ver mucho con en la escuela en la que estaba. Yo estaba estudiando en una escuela en Barcelona, no era ni siquiera en Barcelona, sino en un pueblito al lado que se llama Sabadell. Y esa es una zona Hacemos un brindis por que la abuela. salud, Salud por salud la por las abuela. abuelas y por Gloria. Hola, Gloris. Mm, Gloria. y todas las demás amigas divinas que me hacen mucha falta y que las quiero Te han mucho y que paso saludado muy mucho, feliz te han cuando las admirado veo. mucho, que eres una tesa y que eres una bella y Divina. mil mensajes Tan hermosos. bellas, tan bellas. A ver, lo de la parte textil creo que tuvo mucho que ver la escuela y también los profesores que tenía, como de esas personas que se encuentra uno que como en la que estudié que se llama ESDI, que era Escuela Superior de Diseño, sí, exacto, Escuela Superior de Diseño, ESDI. Eh, estaba en Sabadell y ahora ya la especialidad de textil es ahora incluso más fuerte, pero lo gracioso es que es una empresa que empezó originalmente fundada por el gremio de los textileros de Sabadell, que es una zona, o sea, toda esa zona de Cataluña fue una zona súper, súper, súper importante desde el principio del siglo, pues primero porque tenía el puerto de Barcelona, que obviamente los puertos siempre son, digamos, estos lugares de, de paso y de comercio. Pero aparte, pues los catalanes un poco también como los paisas son así como súper pujantes, súper trabajadores, y ahí siempre hubo una industria textil muy, 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 muy fuerte. Entonces, esta escuela la fundó el gremio de los textileros por allá como en los años 50 y era una escuela técnica, que era básicamente donde estaban entrenando a toda la gente que después iba a trabajar en las fábricas. O sea, era como un SENA, hagan de cuenta. Luego, obviamente, ya en los 80, en los 90, que pues empezó el boom de la moda y todo esto, esta escuela se convirtió más en una escuela de diseño general. Entonces había diseño de interiores, diseño de producto, diseño de moda. Y entonces todo el mundo, la carrera de moda y textil, de hecho, empezábamos juntos. Entonces y yo venía además de hacer interiores, entonces como que yo entré directamente en el segundo año y después los 2 primeros años hacíamos todo junto, que era como una base. Y luego los otros 2 años uno ya escogía la especialidad si se iba por textil o por moda.
Tuve unos profesores increíbles. Entonces, tenía una profesora que se llamaba Raquel, que era la única, también la primera persona que conocía jamás en mi vida que era diseñadora textil. Y yo me fui a trabajar con ella, pues como de hacer una pasantía con ella en la fábrica donde trabajaba, que era una fábrica que quedaba a 2 cuadras de la escuela. Entonces llegaba, se iba a clase por las mañanas y luego me iba a trabajar allá. Y era, o sea, todos los señores que trabajaban en la fábrica tenían 80 años, ninguno hablaba español, solo hablaban catalán. Me tocó aprender catalán. Pero era fascinante porque tenían todos estos telares. O sea, esa empresa de hecho cerró no sé, hace como 5 años. Pero me abrió los ojos porque además íbamos a Premier Visión con ellos, que es como esta feria de textil que hacen en París, que es, la hacen una vez una o 2 veces al año, ya ni me acuerdo, donde van o sea, toda la gente que hace textil del mundo va y entonces allá va así viendo textil y eso me abrió los ojos como de una manera que dije, no, yo lo que quiero hacer es esto. Y luego también que siempre me parecía, pues por un lado como que me gustaba la moda, pero no me veía haciendo moda, y me parecía que textil además era como pues había también menos competencia, había más gente haciendo eso. O sea, tanto así que éramos 50 estudiantes en 50 o 60, ahora no me acuerdo exactamente, y creo que solo 6 hicimos textil. O sea, entonces al final eran unas clases súper pequeñitas, o sea, todos los profesores y todas las clases que teníamos eran súper técnicas, porque en realidad era una escuela técnica. Y en ese momento además estaba como muy de moda todo ese rollo de los textiles inteligentes y todo eso. Entonces muchos de los profesores pues trabajaban mucho como con la industria. Por ejemplo, había uno que se había inventado las bolsas de donde ponen las naranjas, porque luego además luego piensas que es textil, y textil es todo, pues, o Súper sea, amplio. Todo lo que todo lo tenga que nos tejido. ponemos. Exacto, pero la medicina, la construcción, y yo me enamoré de la serigrafía también, porque entonces también en algún momento en la escuela había un espacio vacío, y yo tenía con unas amigas un taller de serigrafía y me dijeron, no, porque usted, ¿por qué no lleva al taller de serigrafía de la escuela? Y entonces trabajaba, mientras el último año estuve trabajando y estudiando al mismo tiempo, para pagar también la carrera, parte de la carrera. Y me súper enamoré de la serigrafía. Y además también en ese momento en Barcelona era como un momento como súper creativo. Entonces esta idea de hacer camisetas y de hacer estampados y como de trabajar con otra gente eh, ah, y sí, así como que me fui metiendo. Y ahora pues, o sea, durante muchos años, digamos que después cuando me fui a trabajar en moda, siempre me parecía que haber tenido esa formación textil era invaluable. O sea, yo de hecho ahora le digo a la gente, como, o sea, incluso muchos diseñadores que uno conoce como que no tienen ni puñetera idea qué es una seda y qué es un poliéster. Es como, ay, esto, como dicen en Colombia, esto es una sedita. Es como, no, eso no es una sedita, eso es un Eso es un poliéster. poliéster. Eso es un O una seda poliesterazo. o un Exacto, poliéster. poliéster, exacto. Eh, um, y pues siempre me pareció que esa capacidad como de entender el textil, de entender cómo cae, de entender cómo se tiñe, cómo se estampa, qué tipo de fibras se pueden unir. Eh, sí, como que siempre me parecía que era súper útil para toda la parte de moda. Y efectivamente incluso cuando hacía mi propia colección, como que lo primero era, nunca empezaba diseñando las prendas, sino Exacto. siempre era Sí. encontrando el textil. O sea, es como me encontré este estampado increíble, vamos a hacer tal cosa con esto. Me encontré este algodón divino de la muerte, vamos a hacer unas blusas. Y siempre es alrededor del textil, pues, y ahora estoy como en un lugar ideal porque puedo hacer todas las cosas súper divertidas de textil y investigar y todo eso sin tener que pensar ni en producción, ni en si se va a vender. En pensar en lo Entonces, que por sabes ejemplo, hacer. exacto, pero también, digamos, pudiendo hacer, porque a mí también parte de lo de la moda que me horrorizaba y que me continúa de horrorizar, y ahora pues en este momento aún más, es como esa capacidad de gastar. O sea, es muy wasteful, no sé cómo se dice esa Ujú. palabra, como es sí, como se De crea mucha. mucho derroche, no de mucho, Exacto, ¿cuál es la palabra? Sí. no, Bueno, eso, o sea, como que se gasta mucho, pues, y que se utilizan recursos de una manera súper irresponsable. O sea, digamos que la ujú, industria de la moda, como bien sabemos, es una de las industrias que más produce polución, pues, y la manera ujú. esta manera de consumir así sin parar, es una cosa que se inventó en cierta manera el mundo de la moda. O sea, esto de que uno es que
tienen que, desgaste, dice Mary Chey. Ay, Mary Chey es una de mis amigas de Sara, que también además trabaja mucho con temas de sostenibilidad. Eh, am, Desgaste. eh, am, Antieconómico. exacto. Y entonces también como que me rayé mucho con la moda, como que no quería estar haciendo esto que está siempre como consumiendo y esta idea de que no, es que siempre tienen que tener la última tecnología y la última blusa y el último vestido y el último estampado y esta cosa que estamos como corriendo todo el tiempo y como que nada te satisface porque estás todo el rato así. Y entonces yo creo que también este parón en el que estamos ahora ha sido un poco como, a ver, qué es lo que uno necesita y qué, o sea, con cuánto puede vivir, qué tanto necesitamos viajar, en qué tamaño de casa necesitamos vivir, necesitamos andar en carro. Obviamente todas estas cosas son mucho más fáciles decirlas cuando uno vive en una ciudad súper organizada como Hong Kong, que eso también es, digamos, que es de las cosas que adoro vivir aquí, es que es una ciudad súper compacta. Entonces uno puede por la mañana irse a la playa y luego por la tarde salir directo para la oficina, luego después de la oficina ir y tomarse unos drinks en un lugar súper chévere, ir a un restaurante. Entonces es como una ciudad, y luego el fin de semana irse a caminar en la montaña y estar uno en la mitad de la nada, que ahí creo que le mandé a Pablo el otro día unas fotos del sábado pasado. Y entonces digamos que Hong Kong te permite hacer como pensar en esas cosas, pero luego también es una ciudad que tiene pues millones de problemas sociales, de políticos, y de sostenibilidad también. O sea, Hong Kong el otro día le estaba leyendo que es una ciudad que si las fronteras se cerraran totalmente y no pudiera entrar comida, porque toda la comida viene de fuera, obviamente aquí no se crece casi nada, o sea, hay algunas fincas, pero no producimos la comida que nos comemos. La comida se acabaría como en 6 días o algo así, una cosa brutal, como que la seguridad social, la seguridad alimenticia en Hong Kong Sí, sí. es súper bajita, porque obviamente es una ciudad muy pequeñita, estamos pues como rodeados de mar, entonces pues así es. Eso es un Salud. rollo. Salud, Mm, Salud, salud. salud. mm, Pao, ahorita hablaste así de la tela y quería contarte una historia. Hace poco llamo yo a mi mm. papá y yo, papi, ¿dónde estás? Entonces, no, estoy haciendo unas vueltas para sacar qué y no tengo, y como no tengo huella dactilar, y yo, pero papá, ¿cómo es que, o sea, cómo es que uno no tiene huellas dactilares? O sea, mi papá es adulto, Mm. pero pues no es viejito, tiene Sí, huequito, no. sí, sí, sí. Y yo, papá, pero ¿cómo es que, o sea, para él es un rollo hacer vueltas porque no tiene huellas dactilares por tocar todas las telas? No puede ser, me encanta esa Imagínate, historia. imagínate de toda No, la claro, vida no la tiene. sentir las Y él hacía telas. que trabajaba en Eso es. dónde, en Él trabajó con el Grupo Uribe toda la vida. ajá. Él empezó con la primera comercializadora textil que tuvieron. Pues gracias a eso soy lo que somos hoy. Pues mi hermana y yo, mi hermana es ingeniera textil, yo soy negociadora internacional. No, ay, Sí. increíble, Y buenísimo. mi papá, pues, se casaron muy jóvenes en la época, pues, del Mm, hipismo, mm. trabajó en Fabricate, en Tejicóndor, y él contar la historia de cómo un jefe creyó en él, eh, en su parte comercial, es divina, es otro rollo. Es Ay, que te voy a decir, buenísimo. No, y además eso es que es lo una que nos industria súper dejan chévere, porque nuestros papás, nuestros abuelos, o sea, yo veo a mi mamá, exacto. tengo tanto, es verla a ella y ella Mm. admirará a su mamá, mi abuela, yo admirarla a ella porque es que es ver a mi abuela, o sea, es Mm. bárbaro, es Sí, que es bárbaro. un poco lo mismo el donde yo estoy trabajando ahora, chat, o sea, todo el proyecto ese es básicamente la nieta de este señor que vino de Shanghái en los años 40 con nada, o sea, vino con una mano detrás y la otra delante y creó un emporio de textil. eh, um, y pues obviamente lo que les decía, ya después esa familia dejó de hacer textil cuando el textil, porque obviamente que eso de hecho pasó con muchas familias textileras en Hong Kong, eh, um, como tenían fábricas y eso es espacio, todas esas fábricas después las reconvirtieron en edificios, entonces muchas de esas familias se convirtieron en constructores. Y entonces un poco lo que pasó con esa familia es ahora la nieta, que es menor que yo, es súper jovencita, es una pelada que debe tener como 35 años. Ella se emperró porque además lo que la familia quería era tumbar la fábrica que estaba cayéndose porque estaba en muy mal estado, pues porque obviamente además los edificios de las fábricas no los construyen pues pensando que tienen que durar 100 años ni mucho menos, sino que era un edificio pues como para una fábrica
y ella se puso en la labor hace 5 años, dijo, yo quiero que eso yo quiero devolver, yo quiero en honor a mi abuelo, porque además ella todo el tiempo habla de su abuelo y todo el tiempo habla de cómo este es como lo que ella aprendió cuando estaba creciendo, que lleva a la fábrica cuando era chiquita, que siempre, y ella, o sea, lo que quería era como hacer un honor no solo a su abuelo, sino toda esa generación de gente que llegó a Hong Kong sin nada, o que llegó y que construyeron una ciudad, pues. Y entonces digamos que parte de lo que tenemos dentro del chat también que es súper chévere es, o sea, tenemos el programa de arte contemporáneo, hacemos 13 exposiciones al año. Una es un show grupal, otra es una exposición para un artista que está en mitad de su carrera y es un solo show, y luego el otro es más un show que tiene que ver con textil o con diseño. Acabamos de hacer en diciembre la cosa más divina, o sea, si pueden meterse a la página de ese chat, CHAT, Milsix Chat, si quieren ahora se los pongo por ahí en el chat. Hicimos una exposición preciosa de una de las diseñadoras textiles más importantes del Japón, que se llama Reiko Sudo, y estuvimos trabajando con ella casi 6 meses para hacer una exposición increíble donde estaba todo su proceso creativo, todas o sea, están todos los sketchbooks, las cosas que hacía con la mano, todo eso, había como una mesa enorme de todo su proceso creativo, luego toda una zona donde podías tocar todas las telas, y luego todo en la zona de la galería grande reconstruimos, digamos, las máquinas con las que ella trabaja, porque ella trabaja, digamos, mucho con artesanos en Japón, pero también como tecnología de punta. Entonces, mezcla esas dos cosas para crear unos textiles increíbles. O sea, ella fue, digamos, de las precursoras que trabajó con Issey Miyake, con Yohji Yamamoto, con todos estos. Ella era como, digamos, la diseñadora textil que durante en los 70 y 80 trabajó con ellos y todavía sigue trabajando y es una tremenda. O sea, ya estuvo hasta el día, mejor dicho, o sea, hasta el último detalle estaba ahí, esto muévamelo para acá, esto muévamelo para acá. Entonces fue una experiencia súper chévere. Entonces, esa digamos que es el programa de exposiciones que tenemos. Pao, escribe, Dime. perdóname, es que estaba tratando de buscar la página para poderla copiar en comentario. La Te puedes lo pongo escribir aquí, sí, porque busqué Milsix chat Hong Chat, Kong exacto. y aparece The Mills.com, Sí. The Mills. Exacto, Com. The Mills es el proyecto grande, que digamos porque en la fábrica son 4 edificios, Ok, y nosotros somos solo una parte del proyecto. Chat es, ok. digamos, la parte, el non-profit, que se llama Mills Chat, ahí se los puse en si quieren ahora a Ahí, ver, ahí listo. y luego o sea, están, digamos, esas exposiciones, pero aparte de eso, tenemos otro espacio, una galería. Ay, ¿cómo quito esta cosa para verlas bien, hombre? Ay, esta tecnología, hombre. Nada, no, a Eh, nosotros también nos ay, da ay, duro. no. Pero gente, ¿me Vamos a están hacer un viendo o brindis no por que el se me quita? comentario. De No sé cuál Miguel. fue Epa. mejor, si el de Miguel o el de Lorenzo. Salud. ¿Qué dice Hola, Lorenzo. No, Ay, pero mi mira el querido comentario Lorenzo, primero que de fuimos una Miguel. vez con Gloria. ¿Cuál? ¿Qué dice? Ay, No, carajo. buenísimo. Un gran comentario. Totalmente de Sí. acuerdo, totalmente. Pero venga, porque no me estoy Pau, viendo. Un Porque voltea momentito. la cámara. que volteaste la cámara. Ay, no es que no le digo que es que eso. Así es Eso. que. También nos Eh, pasa, ah, también nos pasa. y luego tenemos una zona que es más sobre, digamos, la historia del algodón en Hong Kong. Entonces, como que todos sí, como no, es una parte como más histórica, como de las diferentes fábricas que hubo, el impacto social que tenía, la parte, digamos, como de trabajo, hubo un montón de mujeres, por ejemplo, que llegaron del sur de China, que venían a trabajar en estas fábricas, y muchas familias. Entonces nosotros, por ejemplo, hay un montón de gente mayor que viene y dice, yo trabajaba en la fábrica, mi puesto era aquí, y no, porque la Ay, fábrica es divino, y vienen con los sí. nietos, entonces tenemos todo un programa que es, digamos, para pues como contar todas esas historias, y hemos siempre tratado como de contar esas historias desde un punto de vista muy humano también. Entonces ahí hacemos charlas y tenemos un banco un banco de memoria, sí, que son como entrevistas de toda esta gente que trabajaba antes en la fábrica, y a cada rato nos llegan, No, oiga, vea que yo tengo unas fotos de cuando éramos chiquitos allá afuera de la fábrica, y todo está así, vamos para el archivo. claro.
Y entonces digamos que tiene como una parte como muy importante también como de memoria histórica de lo que fue, digamos, esa industria tan importante en Hong Kong, que igual fue, por ejemplo, en Medellín, igual ha sido en muchas otras partes, pues. Y cómo de eso lo miramos ahora desde el punto de vista también pues de cultura contemporánea, arte contemporáneo, y luego también un programa, o sea, tan fácil como hacer un montón de cosas para niños, por ejemplo, también, porque en Hong Kong todo el mundo vive en unos apartamenticos así, o sea, mi apartamento es lo que ven aquí y tres pedacitos para allá. Y entonces no hay espacio para que la gente haya, o sea, porque tampoco había estos espacios de cultura. Es una ciudad que también está muy basada en el consumo, como que la gente cuando sale va al mall. Y entonces, un poco lo que The Mill sí Chat trata de hacer es como hacer un espacio donde la gente pueda venir a parchar. Y A entonces, por vivir la ejemplo, experiencia. es uno de los pocos lugares en Hong Kong donde pueden ir los perros. Y entonces allá hay, o sea, hay 10.000 perros maravillosos. Ay, ven, entró, entonces voy a sacar a Blanca del cuarto para saludar. Blanca, ven. Nos despidamos. La Blanca, perrita. Bueno, ven a mi mientras corazón. Pao saluda a Blanca, les contamos dentro de poco tendremos a María Clara Vallejo de Coltejer. Estuvimos hablando con Andrés Verdugo, que fue uno de mis primeros jefes. Ven, presente. ¡Ay, Blanca! ¡Qué linda! Hola, ¿Cómo están? Blanca. Hola, yo me Es gusta que hablar en español. antes que Pau y yo decidiéramos de qué tema íbamos a hablar, Pau ya me había mandado la foto de Blanca y de la abuela. Ah, qué Las belleza. dos mujeres más importantes de mi Sí. vida, ¿cierto, Murrusca? Oiga, buenísimo esa charla que van a tener. ¿Cuándo la van a hacer? Sí, María Clara La está tenemos para la próxima como el semana. 5 de mayo, más o menos, no sé. Chévere, La próxima chévere. No semana, no sabemos. sabemos exactamente la fecha, Sí. pero súper. Entonces, pues acá Porque me interesa inmediatamente, mucho saber un poco también qué está pasando en Colombia con textil también. O sea, yo sí, siempre que voy como que trato de ir y visitar. Con Gloria una vez por allá fuimos a ver dónde hacen las ruanas ay, ¿cómo se llama? Gloria, ¿dónde fue que estuvimos? Que nos paró un policía y casi nos quitan el carro a la vuelta. Eh, ¿Cómo se llama? Cerquita en Opsa, cerquita de Bogotá, en Bogotá, donde hacen lana. Ay, Ni el idea. Alzheimer me está cayendo. Bueno, Bueno, sí, que Gloria ahorita. responda. sí. Mm. Nosotros, pues bueno, tenemos invitados a Coltejer. La industria, pues acá sigue siendo una industria, pues altamente confeccionista. Los textiles han pasado por Mm. subes y bajas en, Nopsa. en Mm. Nopsa, dice Gloria. Nopsa, sí, 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 Nopsa. Sí, y los textiles pues han pasado, han tenido subidas y bajadas, la confección sigue siendo muy fuerte, y bueno, y está Fabricato y Coltejer, gracias a Dios, pues no, gracias a Dios, no, o sea, yo he sido muy Gracias afortunada a trabajar, mía. Gracias a no, trabajar. no, Mm. afortunadamente he podido conocer esas, ambas empresas. Mm. eh, no sé, hay un amor muy profundo por lo que representan para mi vida, pero por la grandeza. Y Mm. yo lo he recomendado en varios chats, en varios en vivo, hay en YouTube hay un historial Ay, de los los empresarios empresarios. antioqueños que se llama 100 Ay, eso empresarios. me súper Te voy a decir, interesa. son Mm. videitos de 4, 5, 6 minutos, Mm. como en 1900, 1920, cómo se construyen las No, empresas. Eso, pues, a mí personalmente me parece eso fascinante. me 100 encanta, con exacto. número, Yo me puedo 100 meter, exacto. empresarios. Aquí Sí, lo ¿Cómo? busco. ¿100 empresarios? 100 ¿100? empresarios. Es Ok, algo de la lo Cámara de busco. Comercio y TV Cámaras, algo así, pero es Ay, muy lindo buenísimo, para que lo vean. buenísimo. Hay mucho tiempo para hacerlo y son cortiquitos. Sí, Pau, porque además yo creo que también parte de lo que va a pasar ahora, pues, no sé, vamos a ver qué va a pasar después de toda esta locura, pues, pero todas estas industrias que son más las industrias del hacer, yo creo que también van a haber cambios, y pues, Hay muchos no sé, retos. va a haber exacto, y creo que va a haber una mayor apreciación de todas estas cosas que podemos hacer, además, cerca de donde estamos, pues, o sea, Ujú. pues obviamente no va a ser el mismo tipo de industria que antes, pero digamos que hay, Total. hay, hay oportunidades de reinventarse ¿a dónde Total, vas? sobre todo, Pau, que el tema del textil,
quienes conocemos la industria y lo que tú decías cuando tú diseñabas por la tela que encontrabas y que las prendas son muy desechables. Es muy triste ver que la programación de un textil, la producción de un textil tan larga para una prenda que es de Que moda dura, tal, exacto. y se va. Entonces, sí, lo que tú dices es un gran reto en la programación, desde la programación del insumo como tal, para poder dar abasto a lo que exige el consumidor, que obviamente va a estar mucho más consciente para consumir moda. Obvio. No, y yo creo que una vez también, por eso también es tan chévere que la gente entienda cómo se hace un textil y lo que cuesta hacer un textil y todos los procesos y todas, digamos, las diferentes industrias que están involucradas, porque es que es desde la industria, Desde la el materia cultivo del prima, hasta algodón. teñir, hasta, exacto. Total. Si nosotros, por ejemplo, una parte de la exposición que tenemos, trabajamos con una empresa muy chévere aquí, que fue, digamos, una de las empresas que empezó al mismo tiempo que el abuelo de nuestra fundadora, pero es una empresa que todavía sigue y ahora es una empresa gigante y ellos tienen todo el proceso desde crecer el algodón en el noroeste de China hasta hacer, confeccionar, se especializan en camisas. Y tienen incluso hasta su propia marca, pero pues además pues producen para todo el mundo, pues para todas las grandes marcas y entonces es muy interesante haber trabajado con ellos, ver cómo hacen su archivo, por ejemplo, cómo pasan las cosas de una empresa, porque además son diferentes empresas dentro de una misma empresa, pero cómo pasan, pues cómo pasa el algodón a la fábrica donde hacen la hilatura, donde después hacen el teñido, donde hacen donde tejen las telas, después la fábrica de confección. Entonces yo creo que ese proceso, que es un proceso tan largo, en la medida que la gente entiende, el consumidor lo entienda mejor, también se van a dar cuenta es que una camisa no puede costar lo que cuesta una camiseta en Zara o sea, es que no es realista, a menos de que uno esté produciendo unas cantidades tan enormes que después toca botar el 60%, o sea, que Total. sí, hay mucho trabajo, digamos, en la educación del consumidor, como comenta por ahí alguien, Tata. Tata Soto. y Tata creo, solo lo está Tata comentando en Soto, este sí. momento, sí. Tenemos que educar al consumidor, así es. Total. A nosotros cuando van a comprar una camisa blanca, hay un proyecto muy lindo nuestro no, de Sandra Restrepo, se llama The Shirt Lab y hace camisas blancas. Entonces, cuando las Divino, pocas la camisa yo las blanca es lo máximo. es hermoso, solo camisas blancas. Entonces, llega y al inicio llegaba alguien, pero es que una camisa blanca de estas las puedo comprar en tal parte a tal precio. Entonces, concientizamos al consumidor es que detrás de esa camisa blanca hay un negocio, vámonos de atrás, de adelante para atrás, está Maquena con 9 empleados, detrás está Sandra con su costurera, detrás de esa costurera, Sí, pero por eso también es tan importante, exacto, toda esa parte como de contar la historia. Total. Porque eso Es también distinto nosotros hacer en 6 chat, camisas, hacer 10. en chat también tenemos una tienda súper bonita que es sobre todo de textil y la mayoría, o sea, no es que la tienda no es enorme, no tenemos una cantidad brutal de productos, pero cada producto tiene su historia, o sea, hacemos un entrenamiento de todo el equipo para que le puedan explicar, o sea, las niñas de la tienda se mueren de la risa conmigo porque ellas dicen que sienten que han hecho la carrera de textil en los últimos 6 meses, porque yo les digo, no, esto es un algodón así, esto es una seda, y como que todo el equipo, porque somos un equipo que somos 3 personas que somos, digamos, expertos en textil y con ellos hacemos pues como que hacemos el training de la tienda y ya son las más expertas de todas de cómo se lava esto, de dónde viene el índigo, de cómo se llama este tipo de bordado en India, o sea, y porque ellas siempre nos dicen, o sea, si yo le puedo contar al cliente la historia, ellos ya no me van a preguntar esto por qué cuesta esto, sino que dicen, uy, claro, esto cómo no va a costar más, si esto lo hacen por allá a mano y se demora 6 meses en hacerse y está bordado por no sé cuántas señoras y entonces sí, creo que supongo, yo no conozco Maqueno, pero supongo que justamente el tipo de compra que hacen, el tipo
nuestros digamos, asesores. como de Sí. todo eso es el exacto. Y es algo importante que tenemos en la tienda de que siempre se cuente el detrás, esa historia y esto para poder educar a ese consumidor, como dice Tata, y que puedan valorar más ese producto y puedan Sí, transmitir esa historia, porque Cuando es que la regalan. siguen transmitiendo, cuando, sea para ellos exacto. mismos. Porque a la gente, en realidad, yo creo que después también, creo que parte de lo que ha pasado en estos últimos, digamos, 20 años de esta aceleración del consumo, no solo en moda, sino en todo lo demás, es que llegamos a un momento en el que estamos como acaparados como por la cantidad de cosas que tenemos en la casa, o sea, como que hay como esta necesidad pues por un lado no comprar más, y por otro lado uno ya no quiere comprar cosas por comprar, sino que quiere comprar historias. Entonces es como que yo no quiero comprarme una camisa porque Productos con necesito una valor. camisa, sino que me voy a comprar me voy a comprar esta camisa, por ejemplo, que la amo y que me la pongo todo el rato. Es es de una marca japonesa que tenemos en la tienda de chat, que la historia es una pareja que hacen una colección súper pequeñita una vez al año, que se llama Bohemians. Ella hace los dibujos y él hace como toda la parte como de producción, y trabajan juntos y pues luego aparte como que es un fit súper chévere y tal, pero es que cada que me la pongo me acuerdo de ellos, por ejemplo. Eh, um, y entonces eso, como que yo creo que, y pues ahora justo con lo que está pasando, sí que es, o sea, yo creo que los que trabajamos en esta industria llevamos muchos años diciendo esto y como que todo caía como en oídos sordos, y ahora que ha pasado esto, creo que este va a ser un poco como el empujón bueno, o sea, comprémosle Te voy a decir qué va a a la ser el empresa que empujón. conocemos. Estábamos en Exacto, la, vamos a... dijiste ahora una palabra clave, Mm, estábamos en la mm, aceleración de la industria y el consumo y ya empezamos en la mm. aceleración del saber. ¿Me entiendes? Exacto, La aceleración de la exactamente. gente Mm, entender, de mm. aprender. Entonces, aprenden a cocinar, aprenden a cultivar, aprenden a tener, Exacto, sí. Hacer, exacto. de que la abuela Mm, termine su vida. eh, mm. a mí te dicen que tapemos a Yo Lulito. disimuladamente la ¿Quién corrí. es Lulito, Lulito? Lulito, que es parte de esta Ay, familia no, también. Lunito, que venga y salude Lulito. Lulito, ¿qué tiene que decir de moda? Queremos. Nos mata donde le digamos que venga a saludar. Está por allá atrás. Ay, Eh, no. entonces, sí, llegó la aceleración del saber de dónde Mm, proviene mi producto, de mm. saber por qué apoyar un emprendimiento, del saber Ay, por ahí qué. acaba de conectarse Sally. Por ejemplo, una historia increíble. Hi, Vera, we love you. Sally Stoy, en la que se acaba de conectar, que acaba de hacer así, es una de mis parejas favoritas de Hong Kong. Es una pareja súper joven que tiene una tienda increíble Ay, ya la vamos a seguir. de sex toys. Y son fabulosos porque ella explica todo como si fuera champú. Es como, este vibrador es para no sé qué, y este lubricante es como para, y son fabulosos. O sea, Sally, Vera, we love you. I'm talking about your business and how much I love the kind of family run things that you do. Y ella pues aparte trabaja con un montón de cosas como de feminismo y todo esto. Son súper favoritos. Como dicen acá, es recuperar el valor de los oficios. O sea, Claro, totalmente. claro, claro, claro. Pues de los oficios, de las empresas familiares, de trabajar pequeño, de entender que es que uno no tiene que tener 700 vestidos, sino que tiene que tener dos, y que tienen que ser, que le tienen que durar hasta el final del... Por ejemplo, ahora, ay, entre otras, bueno, no, es que en hora de Colombia no les sirve, pero a partir del próximo jueves vamos a empezar a hacer unos lives de bordado con chat Pero a las quedan 4 de la grabados. tarde. Quedan Sí, montados, los después los podemos vamos a ver, montar, después los los vamos a podemos ver montar, exacto. después. Y entonces vamos a hacer, los primeros estamos haciendo simplemente como de bordar normal y corriente. Entonces aquí estoy haciendo como unos ensayos, los primeros bordados. Pero luego vamos a hacer también uno de arreglar, como decorative mending, como arreglar, por ejemplo, los blue jeans, los rotos de los blue jeans, cómo arreglarlos. Y hemos hecho ya como 2 o 3 pruebas internas y ha sido súper divertido. Entonces ya el Qué próximo jueves lo bacano. lanzamos les aviso para que se Estaremos conecten y pendientes. aprendan un día. Pau, Sí. no sé si conoces a Martina Avellana. No. Bueno, vas a empezarla a ¿Martín o a seguir. Martina? Martina. Martina. Martina Martina Avellana, me Avellana. lo Martina apunto. Avellana, Ah. yo conocí a Martina Se a nos vaya través cortando. de ya casi se nos corta, pero es que Ya nos toca se generan Ay, despedir. pero es espacios que la que... gente, hoy es sábado, entonces la gente está más libre para dejar de hacer su rutina y hacer otras.
Yo a Martina Avellana la conocí a través de una revista impresa nueva, increíble. Ay, se me fue la paloma. Martina Avellana. No, Martina Avellán. Martino. Camila Ortiz. Armatura. A una revista de Cami Ortiz, una amiga que está en el fashion, se llama Armatura. Yo le decía, Cami, ¿cómo es que lanzas una revista impresa en este momento? O sea, wow. ¿Por qué no? La revista, vas a buscar Armatura. Listo, primera tarea. Y a través de Armatura conocí a Martina Avellana, que es una diseñadora gráfica y que hace cuadros y borda. Les voy a decir. Ay, lo máximo. Yo me he chiflado. Yo no había bordado nunca en mi vida y es divino. Wow, yo tengo un cuadro de ella que lo conocí gracias a Armatura. Entonces, mírame, es una conexión de los oficios, de cómo valorar una revista impresa de una emprendedora amiga, donde ella comunica el trabajo de amigos fotógrafos, artistas, diseñadores. Ay, súper chévere. O sea, lo mismo que están haciendo ustedes con estas charlas de hablar con gente y contar historias y eso. Sí, total. Pau, importante que nos pongas ahí, escríbenos en qué página van a estar los live, para que todos puedan estar conectados. Todo va a estar en el, exacto, todo va a estar en, o sea, pueden hacerle like, a ver un momentico. Ella ya lo va a escribir. Y nos vamos despidiendo antes de que nos hagan así, nos corta Instagram en 3 segundos. O sea, si buscan lo que les quedan 1006 chat, 1006 chat, o sea, tanto en Instagram como Facebook como la página web. Esto se llama Center for Heritage Center for Heritage. Lo que pasa es que los hacemos a las 4 de la tarde aquí, que son las 3 de la mañana en Colombia. Vale, si no lo hacen en live, exacto. Cuando los terminas, los dejas publicados y duran 24 horas. Sí, creo que seguramente los pondremos si quieren vayan y pueden mirar el YouTube, tal cual, 1006 chat. 1006, MIL6 chat. Sí, y también y me hacen el favor y siguen el de la tienda también, que se llama 1006 Chat Shop. Ok, listo. Ahí lo voy a poner. Ahí vamos poniendo, normalmente tanto en el Facebook como en el Instagram ponemos, porque aparte digamos de la parte que yo llevo, que es un poco más de hacer y de textil, obviamente también hay un montón de otras cosas relacionadas con arte contemporáneo, con charlas sobre la historia de Hong Kong, entonces digamos que y si van y miran, sobre todo en el YouTube channel, hay como 2 años de entrevistas, exacto, de entrevistas con artistas y tal, súper interesante si quieren ver una cosa, como para así recomendar, pues ahí todo es chévere, pero en diciembre siempre hacemos ¿cómo se llama? Una conferencia donde invitamos como a 10 académicos, diseñadores textiles, artistas, a hablar sobre un tema específico. Entonces, el diciembre pasado hablamos sobre cómo mostrar los textiles en un espacio. Entonces, bueno, chao. Vayan y miren, salud, salud. Me voy a la cama. Y Pau, eso. ¿Cuál es el almuerzo hoy acá? No sé. Y no son frijolitos. Ay, Pau, gracias por este espacio tan maravilloso. Ay, no, pasé muy rico. Muchas gracias y espero conocernos muy pronto. Y vengan a Hong Kong. Pues tengo que ir a Hong Kong, voy a ir a Japón. ¿Cuándo? Voy a ir a te doy tus todas amigos. Vale, te doy todas las recomendaciones. Estás muy cerca, la que estoy pues soy yo. En cuanto nos dejen viajar, o sea, el primer lugar que vamos a ir cuando nos dejemos en un avión. Silvia Penagos, vamos a ir contigo y voy a ir con Pedro. Silvia está conectada, es una tarea que tengo con Silvia Penagos, una amiga nuestra que seguramente la tarea es de ustedes dos nomás, ¿cierto? Exacto. Vengan, vengan, aquí les ayudamos a organizar el viaje. Así es. Gracias. Así es. Y voy con Pedro, mi hijo, que le encanta la moda también. Ay, un beso. Muero. ¿Cuántos años tienes? Chao. Me muero, chao. Un Chao. besito. Gracias. Buen fin de, chao. Chao.